Muy buenos días, pueblo de Costa Rica. El comentario de hoy lo voy a llamar la vileza de la corrupción. Costa Rica dividida en tres partes: los más humildes y trabajadores, quienes aportan para sostener el Estado, pagando impuestos, comprando y creando emprendimientos. Muchos de estos no han ido a la universidad, pero tienen más cultura, más amor por la patria y más humildad que los del segundo grupo. Me refiero a los que asistieron a las universidades. No digo que todos, pero la inmensa mayoría. A estos se les subieron los títulos a la cabeza. Repito, no digo que todos, porque existen ingenieros, médicos, abogados nobles, íntegros y de buenas costumbres. Pero de la misma forma existen los que son corruptos, que luego pasan a formar parte de una élite que estiran el cuello, diciendo que son los mejores, los sabios, los intelectuales. Aquí coloco a los politólogos también. De estos puedo decir que son los que dividen, crean dudas en el pueblo y se hacen pasar por sabios. El tercero y último grupo es el de las clases más bajas, entre comillas, los que se levantan siempre para ir a buscar ayuda del gobierno, un bono para comida, un bono para casa y así sucesivamente. Igualmente debo decir que no todos, porque dentro de este grupo pueden existir buenas personas. Claro, igualmente este tercer grupo es el que define cada 4 años las elecciones. Son una enorme mayoría a los que pueden comprar con dádivas unas latas de zinc, un diario y otras cosas más a cambio de un voto. Podemos colocar igualmente dentro de este grupo a los que se arriman a un partido político porque presienten que ese partido puede ganar. Entonces, con su trabajo interesado, lograr un puesto. ¿Qué sé yo? De conserje, de guarda de una institución, de educador, cualquier puesto que le asegure un trabajo mediocre, porque al fin y al cabo están en un puesto solo por el dinero, nunca porque les gusta. Así se ha ido formando la sociedad costarricense. Acto más grande de corrupción es este último grupo, porque al final estos grupos definen las elecciones y estimulan la corrupción. Claro, los políticos añejos saben todo eso y se centran cada 4 años en ganar los votos de estos grupos, muchos sin principios y sin moral. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. No todos son así, pero una inmensa mayoría sí. ¿Qué ocasiona esto? Un país dividido, egoísta, sin principios y sin valores. Un país que es una jungla donde se aplica la ley de la lengua, los lamezuelas, los que adulan a candidatos aún a pesar de que saben que son esos candidatos y que están llenos de actos de corrupción. Así lo llevan al charco más grande y más sucio de nuestro país, Asamblea Legislativa, a la que yo llamé el charco de mierda más grande de Costa Rica. Pero la cadena no termina ahí. Este charco de corrupción, muchas veces ligado a la narcomafia, toma decisiones muy importantes, como lo es nombrar a los magistrados. Vuelvo a repetir, no todos, pero la inmensa mayoría llenos de vicios, corruptos, ligados a los delincuentes. El mal aún no termina. Estos magistrados nombran a los jueces, que también se suman a esa telaraña de la mafia, de la violencia y de la hipocresía. Este grupo odia decir malas palabras o palabras de pueblo. Si existe, por ejemplo, una persona que utilice palabras comunes como charco de mierda, lo tildan de ignorante, de ordinario, aun a pesar de que la palabra mierda existe en el diccionario. Estos son los que se rasgan las vestiduras comprándose un traje a la medida con saco y corbata, levantan el cuello y vuelven a ver hacia abajo a los demás que le rodean. Convierten a los que sí aportan en sus víctimas bajo la complicidad de los que son llevados hacia la corrupción.
Me refiero a los extractos más bajos de nuestra sociedad, a los que le compran su voto en cada contienda electoral porque tuvieron la inteligencia de convertirlos en dependientes del sistema, utilizando recursos que por siempre quienes los aportan son los que verdaderamente trabajan. Solo tomen conciencia de la clase de sociedad que se ha formado en Costa Rica. Toda una falacia. Al final de cuentas, la Suiza centroamericana o el país más feliz del mundo eran simples espejismos. Nunca lo hemos sido, porque felices solo los que están en el grupo de los privilegiados. Esos magistrados y jueces corruptos del sistema judicial, esos médicos matasanos, mercaderes de la salud, que se valen del miedo del ser humano para convertirse en los dioses de la salud, los que cobran enormes cantidades por conversar con un paciente sin importarle su bienestar, sino más bien el ver cómo llenan su bolsillo de dinero ganado y amparados a las leyes, como igualmente lo hacen esos jueces, magistrados, diputados y la inmensa mayoría de miembros de los de cuello blanco, lagartos de esta sociedad, que no se conforman con ganar un salario, como bien sabemos de la tal Vanessa Castro, que siendo diputada, ganando 4 millones y otras cosas más, realiza trabajos a una empresa de información, mejor dicha, Repretel. Esta se disgusta porque le hicieron renunciar. Y soy claro, así como esta tipa, existen muchos en diferentes instituciones que a pesar de estar nombrados en un puesto, de una u otra forma, realizan otros trabajos. Por otro lado, los de las esferas más bajas, que se la tiran riquísimo, recibiendo bonos y ayudas. Esto lo defino como el papá de los chorizos. Egoísmo a granel. No dejan vivir a los demás. Y así van formando una casta canalla, una casta de delincuentes amparados por la ley. El peor daño que se le puede hacer a una sociedad es valerse de ella para enriquecerse a costillas del sacrificio de los demás. Por acciones como estas de corrupción solapada, en países de primer mundo como China les mandan encerrar y dependiendo de la gravedad hasta matar. Para terminar, me voy a referir a lo más escuchado estos días, la situación de don Luis Amador, el ministro de Transportes. El pueblo de Costa Rica es masoquista, traidor, hipócrita, malintencionado. No todos, porque también existimos los que somos sensatos, pacientes, sin prejuicios y no juzgamos sin antes ver hacia adentro de nuestras conciencias. Defino masoquismo. Se llama masoquismo a quien practica el masoquismo, es decir, la práctica de infringirse a voluntad dolor físico o emocional, por propia mano o por mano de otros, obteniendo de ello placer o goce de algún tipo, en especial de índole sexual. Puede emplearse junto al término sado, de sádico, es decir, sadomasoquista, cuando también se obtiene placer del dolor infligido y no solo del padecido. Bueno, para ser más claro, me voy a ubicar en el charco de caca nacional, la Asamblea Legislativa o Mafia Lativa, que es el mejor nombre que puede tener. Muchos costarricenses se acostumbraron a ver los circos y shows semanales de ese charco de caca, cuando llevaban a ministros, presidentes ejecutivos y más para interrogarles, convirtiéndose en jueces, verdugos y jurados. Preguntas como, ¿por qué se firmó ese contrato? E inmediatamente no permitir que la persona a la que interpelan no la dejan ni hablar. Si bien es cierto, el masoquismo se refiere a una acción sexual, me voy a ubicar en la parte del dolor emocional. Me pregunto, ¿qué sentido de impotencia puede sentir una persona noble y de buenas intenciones? Llámese ministro, presidente ejecutivo o más miembros del Poder Ejecutivo que se le cita a ese recinto plagado de hipócritas para que lo masacren con preguntas sin respuesta. Pues bien, hoy por hoy muchos critican a don Luis Amador por hacer un video refiriéndose a su situación, llamándolo cobarde. Lo peor del caso, muchos son
de los que dicen defender al gobierno, aun sabiendo que cualquier expresión en contra de don Luis Amador va a revertir sobre el Poder Ejecutivo, en este caso, el presidente y sus ministros. Mi pregunta, ¿qué sentido tiene que nuestro exministro se quedara para ser interpelado por esa mafia de ese charco sucio y corrupto, mal llamado Asamblea Legislativa? Lo mejor era ir y continuar su vida y en su debido tiempo, cuando ese poder judicial, aún más corrupto que el charco de la caca de Cuesta de Moras, para inocencia el tiempo. Ya se verá de acuerdo a las investigaciones que realice la Fiscalía, con la que tengo muchas dudas palpables. Si actualmente califico a la mafia de esa mole de cemento de Cuesta de Moras como el charco de caca de Costa Rica, el Poder Judicial es ese charco de caca y mucho más. Y a todos aquellos costarricenses que se han convertido en jueces, jurado y verdugos de don Luis Amador, les digo, el enemigo no es don Luis Amador ni don Rodrigo Chávez Robles, nuestro presidente. El enemigo es ese charco de Cuesta de Moras y los mal llamados diputados o mafia diputados, los magistrados, los jueces corruptos que se llevan a los delincuentes y luego los dejan salir, la Contralora de la República y todos sus cómplices, los expresidentes, a quien de salvedad saco a don Abel Pacheco, que ha permanecido en silencio sin juzgar porque estuvo en la boca del león. Expresidentes como la tal Laura La Trocha Chinchilla, con hambre y sed de poder, y que no tiene vergüenza, porque ahora quiere ser la cabeza de la OEA. ¿Hasta cuándo van a saciar ese hambre de poder? Si queremos apoyar al Poder Ejecutivo, dejemos de emitir juicios de valor y que sea el tiempo, la mafia, fiscalía, la que defina. Y Dios, no olvidemos la frase de aquella vieja de la Universidad de Costa Rica cuando dijo, 1 a 1 sacaremos a todos los ministros. Para concluir, todo esto es culpa de un pueblo que no se manifiesta ni sale a luchar por nuestra democracia.